Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Luis Andino, presidente nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Empecemos, Luis, por un clavo enorme que tenemos en este momento, que es el tema de las universidades. ¿Cómo están las universidades, miembros del CNU, que es donde ustedes tienen presencia? Ustedes pertenecen al CNU. Es correcto. ¿Ah? ¿Cómo están estas universidades? ¿Cuál es el estado que tienen? Bueno, después de los 5 meses atrás que pasamos una situación complicada, pues ya las universidades nacionales sobre todo ya comienzan a iniciar su plan académico, su año académico normal. Ya la UNAM León, por ejemplo, que ya desde hace rato ya está funcionando normal. Las universidades del Caribe también han funcionado con total normalidad. Y actualmente que la UNAM Managua, que tiene sede también en Matagalpa, Estelí, Carazo y Chontales, va el 29 de este mes, es decir, el sábado. Ya inician los cursos regulares y cursos por encuentro, que es el sabatino, el dominical y el curso regular, que es el 1 de octubre. La Universidad Nacional de Ingeniería el 13 de octubre y el 15 ya es el curso regular, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería. Y estaría pendiente solamente la Universidad Politécnica de Nicaragua. En resumen, pues ya el plan académico, el año académico, mejor dicho, ya entra en total normalidad y esperamos que todos los estudiantes se incorporen y así poder seguir aportando al desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Con una educación accesible, como se ha venido desde hace 11 años garantizando al pueblo de Nicaragua. ¿Bicu y Huracán cerraron en algún momento durante esta crisis? Claro, pero fue tal vez como menos de un mes que pasaron, sobre todo en los momentos más complicados, convulsos, en Bluefield. Recordemos que en Bilwi intentaron generar algún nivel de desorden en la ciudad de Bilwi, pero no hubo como tal afectaciones tanto, y la Huracán ha estado en completa normalidad, igual que la Bicu en Bluefield. Sí hubieron algunos días, como te estoy diciendo, cuando fue el momento más crítico que se daba en algunas ciudades y en Managua, después Managua y algunas ciudades cercanas a Managua, entonces se cerraron un momento. Las universidades, por ejemplo, el Triángulo Minero, la sede que tenemos en el Triángulo Minero no cerró en tal vez unos cuantos días nomás, pero ha estado totalmente normal. Nueva Guinea, la Huracán que tenemos en Nueva Guinea también ha estado funcionando con total normalidad. Todas con total normalidad, y el movimiento estudiantil ahí también funcionando como siempre lo hemos venido haciendo, representando a los estudiantes universitarios y realizando actividades recreativas, deportivas y culturales también como tal. Ok, el principal clavo entonces está en las universidades del Pacífico. Del Pacífico, sobre todo Managua, porque en Managua teníamos casualmente a la UNI, a la UNAM Managua, a la Agraria, que ya inició hace rato, ¿verdad? El 10 de septiembre, por ejemplo, la Agraria ya inició, ya está totalmente normal. La Universidad Nacional Agraria, tenemos la UPOLI, que como todos saben, y el pueblo de Nicaragua sabe que la UPOLI y la UNAM Managua son las que recibieron más afectaciones. Alrededor, más de 15 millones de dólares, por ejemplo, está presupuestado los daños que se le dieron que se hicieron en los dos recintos de la UNAM Managua, el recinto de Carazo y el recinto del Rubén Darío, que es el recinto central. Y en la UPOLI pues no se han sacado cálculos, pero van arriba también de los 2 millones de dólares los daños que se hicieron en la UPOLI. La UPOLI lógicamente es una universidad privada, es miembro del CNU y fue la primera universidad que fue afectada, se la tomaron y fue saqueada casualmente por estos grupos terroristas que afectaron la estabilidad y afectaron la paz en Nicaragua. Ok, estas afectaciones, quiero antes de entrar a las afectaciones, estos cursos, vos me decís que van a ser los cursos normales, ¿no? Más que normales me parece que son los cursos regulares, porque hay un enorme problema, me parece a mí. Sí, es decir, estás hablando que en abril, a mediados de abril, finales de abril, se suspenden las clases en todos los centros universitarios que acaban de empezar, porque muchos empezaron en finales de marzo, inicios de abril. Es decir, que prácticamente han recibido a lo sumo 2 meses de clase, menos de 2 meses de clase. Este no va a ser un año normal para las universidades. No va a ser, evidentemente no va a ser un año normal, los cursos van adelantados, ¿verdad?
Es decir, por ejemplo, el primer semestre no se ha terminado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Los consejos universitarios han hecho planes académicos para que los cursos sean rápido, avanzados, pues, en términos sencillos como los cursos de verano, para poder finalizar el primer semestre. Luego tendremos el segundo semestre, igual también van avanzados, no hay vacaciones, es decir, en diciembre y enero van a estar en clase los estudiantes para poder culminar el segundo semestre académico. Y así que no se pierda el año académico 2019, es decir, para que todos los bachilleres puedan ingresar a las universidades tanto públicas como privadas. Entonces, ya hay planes académicos para poder culminar el año académico 2018, aunque lo terminemos, por ejemplo, en febrero o en marzo. Lo podamos terminar, pero logramos culminar el año académico 2018 de tal manera que no va a haber afectaciones y el 2019 iniciamos con el plan académico nuevamente y esperemos que esta vez sea normal. Universidades como la UNI, por ejemplo, el 60% de sus estudiantes ya habían culminado el primer semestre. ¿Por qué? Porque ellos también hicieron las materias en línea, o sea, las clases fueron virtual y ahí accedió el 60% del total de los estudiantes. Ahorita se va a reaperturar para culminar el primer semestre, pero solo para ese 40%. Ya el próximo mes, por ejemplo en noviembre, estamos iniciando ya con el segundo semestre académico. Igual la Universidad Nacional Agraria en noviembre inicia el segundo semestre para culminar el año académico 2018. O sea, hubo una interrupción efectivamente de 4 meses académicos, ¿verdad? Pero han habido planes para poder salir adelante, ¿verdad? Y no afectar el otro año académico. ¿Quiénes más han estado en línea de las universidades? Hasta el momento la UNI tiene la capacidad tanto tecnológica, ¿verdad? Y que las carreras también son más afines a eso para poder implementar las carreras en línea. Pero universidades como la Nacional Agraria y las carreras de las ciencias médicas de la UNAM Managua es prácticamente imposible pues, poder sacar sus clases en línea pues, o semipresencial. Pues. Tiene que ser netamente presencial, sobre todo los que estamos en las áreas de prácticas médicas, las áreas de campo, entonces tienen que ser presencial. Entonces ahí donde hubo mayor afectaciones, pero como te digo, esta vez van los cursos adelantados. Hay un plan académico. En el caso de los compañeros de las ciencias médicas, ese plan académico también está actualizado y coordinado con el Ministerio de Salud, porque recordemos que los estudiantes de las universidades, de las carreras de las ciencias médicas, a partir de cuarto año, van a los hospitales a hacer sus prácticas médicas. Entonces ya se ha tomado en cuenta también esa situación. Igual los compañeros de la otra área, de las ciencias agrónomas, ciencias agrícolas, las ciencias de ingeniería, entonces se están tomando todo ese nivel, porque las que posiblemente no hayan muchas afectaciones serían las de la educación y las ciencias humanísticas, pero ya las que se requieren mucha práctica, por ejemplo, entonces ahí hay mucha coordinación ya con todos también las instancias de gobierno e incluso con algunas organizaciones que funcionan para hacer trabajos de práctica y de campo como universitarios. En el caso de la Universidad Agraria me decías que está ya prácticamente normal la Universidad Agraria. Normal. ¿Qué porcentaje de estudiantes están asistiendo de los matriculados? Bueno, inicialmente el 10 de septiembre, por ejemplo, iniciamos solo con cuarto y quinto año, ¿verdad? Lo hicimos escalonado. El lunes pasado inició todo ya, los otros años que hacían falta, primero, segundo y tercero. Hasta el momento en la Universidad Nacional Agraria anda arriba del 80% la asistencia a clase. Recordemos que la Universidad Nacional Agraria sí es una universidad pequeña relativamente, nomás no llegan ni a 4.000 estudiantes a nivel nacional. Sí, y una enorme parte es de fuera de Managua. Es fuera de Managua, porque casualmente la mayoría de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria son internos, son de afuera, como lo está diciendo, lo que son en Managua. También tenemos sede en Juigalpa y en Camuapa. Son sedes de la universidad que ahí ha estado funcionando totalmente con plena normalidad desde hace rato, ¿verdad? Lo que es la sede de Camuapa y la sede de Juigalpa. La universidad, la que está aquí en Managua, la sede central en Managua, el 80% casualmente de sus estudiantes viene de afuera. Por eso el internado en la Universidad Nacional es grande. Y un pequeño porcentaje que son estudiantes son de Managua y que casualmente componen carreras como agronomía y carreras como veterinaria, que la mayoría son de Managua. Las ingenierías agrícolas, por ejemplo, son del área de los del campo. Pues. Entonces, inicialmente, como el 80% hay la asistencia.
tenemos que reconocer que, por ejemplo, cuando inició la UNAM León, que fue la primera que inició, pues llegaban como el 50% de estudiantes. Pero a través del tiempo se han venido incorporando una serie de compañeros ya más grandes y ya andamos arriba del 80% de la asistencia en la UNAM León. Evidentemente hay algunos compañeros que no están llegando a clase, ¿verdad? Y es más que todo por la campaña de intimidación, campaña de miedo, que algunos compañeros malintencionados en las redes sociales se han manifestado diciendo, pues, por ejemplo, que están arrestando a los estudiantes, que hay paramilitares y todas esas cosas. Y los que han podido ir, por ejemplo, ahorita mismo, ayer culminó el proceso de becas de la UNAM Managua. Es decir, que llegaron cientos de estudiantes a solicitar beca de nuevo porque se volvió a hacer reapertura al programa de beca interna. Entonces, los estudiantes que llegaron a la UNAM Managua, por ejemplo, ya pueden saber de que está completamente normal la universidad. A pesar de las afectaciones que se han dado, de la destrucción y el saqueo, la universidad se ha venido recuperando, se ha venido ya estabilizando y se está reconstruyendo el internado y se está condicionando también todo lo que es el sistema de las casas de hospedaje que tenemos en la universidad. Entonces ya los estudiantes se pudieron constatar en los primeros 3 días de esta semana de que la universidad está completamente normal. No hay niveles de inseguridad como algunas personas han querido manipular y en las redes sociales para que no asistan algunos compañeros a clase con esto de la campaña de desobediencia académica que están impulsando. Y que sabemos también que esa campaña efectivamente afecta al que quiere profesionalizarse, afecta a las familias nicaragüenses más humildes que los meten en miedo y que les garantizamos nosotros que las universidades están en completo estado normal y que también hay niveles de seguridad para todos los estudiantes universitarios. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Luis Andino, el presidente nacional de UNEN, de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. Regresar, hablemos del estado de las universidades, el estado físico de las universidades, especialmente el UPOL y el UNAM, que son las que, aunque la UNI también ha recibido su dosis de afectación. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Andino, el presidente nacional de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN. La UPOLI, la UNAM y la UNI, y a lo mejor ese sea el orden de afectaciones de las mayores a las menores, han sido las universidades más afectadas en su infraestructura y en los materiales educativos, en los materiales lectivos, incluyendo laboratorios, computadoras y demás, de acuerdo a los reportes que se han hecho. Me decías que la UPOLI tiene previsto reiniciar clases en algún momento en octubre. Correcto, no hay fecha todavía. Sin embargo, temprano quiero decir, hace un par de meses las autoridades del UPOLI habían dicho que estaba difícil volver a empezar el año escolar por cuanto tenían daños que no iban a permitir el reinicio del año lectivo. Bueno, efectivamente, este plan de intento golpista contra un gobierno legítimamente constituido incluía pues tomarse las universidades públicas, las universidades del pueblo como tal, y recordemos que hay universidades que son privadas como la UPOLI, pero que son del servicio público, ¿verdad? Y son universidades que son financiadas directamente por el 6% del aporte del Estado, pues, que el pueblo nos da a los estudiantes universitarios. De tal manera que la primera universidad en que fue tomada, que cayó bajo ese esquema terrorista de destrucción a nuestro país, fue el UPOLI. La UNI en 2 ocasiones fue tomada, pero también fue desalojada. Y la UNI, las pérdidas que se hicieron en la UNI tienen que ver con las oficinas de bienestar estudiantil y registro y algunas otras destrucción en algunos laboratorios, en menor medida que las otras universidades. La destrucción, y una destrucción casi de datos increíbles, pues que uno te lo puedes imaginar, es en la UNAM Managua. Ya la rectora lo ha dicho oficialmente que es arriba de los $15 millones la pérdida en 2 recintos, en el recinto de Carazo y el recinto central. Hay grandes afectaciones en la universidad, sobre todo porque destruyeron algunos laboratorios que son los estudiantes que practicaban ahí, y va en beneficio directo a los estudiantes, como el internado,
el área de las investigaciones y que es de beneficio para toda Centroamérica, incluso como es el CIGEO, que él es un referente centroamericano y donde se impartían maestrías a nivel centroamericano, y el CIGEO, que es un laboratorio moderno y único también en Centroamérica, fue saqueado. Máquinas de alrededor de $25,000 que se las robaron en el CIGEO. Los laboratorios del Polizal, sobre todo si nos están escuchando estudiantes del Instituto Politécnico de la Salud, fue saqueado totalmente el Polizal. Sin embargo, se está recuperando, se ha hecho un proceso de limpieza, de despejar toda la destrucción que hicieron y las barricadas a lo interno de la universidad, porque también hicieron daño, destruyeron algunas casetas para ponerlas como barricadas. Entonces eso ya se despejó, ya hay libre acceso al interno de la universidad. Hay sus medidas de seguridad, lógicamente, ¿verdad? Porque la destrucción, como le dije anteriormente, es grande, que no se puede volver a permitir otro nivel de esa magnitud, porque nos quedaríamos sencillamente sin universidad. Entonces, ante esta situación, ¿verdad? Vamos a hacer un esfuerzo, los universitarios, que seguramente ya no vamos a contar por lo menos por un tiempo determinado, con un laboratorio de última tecnología, los laboratorios de química, física, laboratorios del área de la salud, ¿verdad? Bueno, seguramente no van a haber tantas computadoras en los laboratorios informáticos porque todas las computadoras se las robaron. Se han hecho compras y reparaciones, como lo dije anteriormente, y vamos a entrar de nuevo con lo que tengamos. La UNAM Managua ya va a iniciar su apertura este sábado. El primero de este mes, que es el lunes, pues inicia también el curso regular por encuentro, esta vez con la modalidad por encuentro, es decir, que los estudiantes universitarios del curso regular 2 veces a la semana tendrán la asignatura, que eso ya en las redes sociales y en la página web de la universidad está ampliamente ya divulgado. En la agraria no hubieron afectaciones. En la UPOLI, la mayor afectación que se ha dado a la UPOLI es la falta de ingresos, porque recordemos que si la UPOLI efectivamente recibe ingresos del 6%, pero también sobrevive con los aportes que dan los estudiantes universitarios para la universidad, porque es una universidad privada que recibe fondos del 6% para el mantenimiento de la infraestructura y para el pago de los trabajadores y también para las becas que se le dan, porque en la UPOLI también hay un programa social de becas bastante grande, ¿verdad? Entonces, es una afectación grande porque la universidad quedó sin recursos económicos para hacer reparaciones. El 6% que le ha estado entrando ha sido para, sobre todas las cosas, el pago de sus trabajadores, al igual que otras universidades, pero que en estas universidades tenemos que hacer el esfuerzo de salir adelante, de estudiar y acomodarnos con los que nos dejaron y defender nuestras universidades para que sigamos, como dije anteriormente, en las sendas del desarrollo, porque necesitamos profesionales y sobre todo profesionales comprometidos con nuestro país, con el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestras ciudades, sobre todo. Entonces, de tal manera que las afectaciones sí nos van a golpear, hay un impacto relativamente en todas las universidades. Recordemos también que la UNAM León, por ejemplo, quemaron el centro histórico del movimiento estudiantil, que es la casa histórica del CUN, y que ahí no solo estaban las oficinas de la dirigencia estudiantil, también estaban las oficinas del bienestar estudiantil, es decir, había una clínica, los encargados de deporte, de cultura, los encargados de las becas, toda esa documentación, por ejemplo, se perdió, y las oficinas como tal. Entonces, que también se tienen que dar reparaciones, y ya está en proceso de reparaciones. Una casa que tenía más de 104 años de existencia como CUN, pero no sabemos cuántos años tenía la casa como tal. Entonces, nosotros como movimiento estudiantil tenemos también una responsabilidad de transmitirle a nuestros compañeros en la aula de clase y donde estén y en las redes sociales, que lo hemos venido haciendo también todas las afectaciones, porque el pueblo de Nicaragua se ha dado cuenta, pero seguramente hay algunos que todavía no lo creen, los daños que se dieron a la universidad. Es una situación, un momento histórico que no se va a olvidar en el país. Ok, justamente sobre eso de los daños, eso que las personas no creen. Hay quienes, y no sé de qué forma se demuestra quién hizo qué, porque, es decir, ciertamente el UPOLI permaneció varias semanas tomada, lo mismo la UNAM Managua, la UNAM en Jinotepe, ¿verdad? Y el tema de los daños, hay quienes han dicho que ha sido cuando han sido desalojadas, o se han producido cuando han sido desalojadas
las universidades de quienes tenían tomadas estas universidades, ¿verdad? Por ejemplo, mencionaban en el caso de la UNAM Managua que el CDI Arlensiu, que era básicamente donde se estaba reunido el avituallamiento alimenticio, y eso lo mostraron en reportajes internacionales y demás, toma fuego hasta que los muchachos están en la Iglesia Divina Misericordia, ¿verdad? Es decir, y ahí se siembra la duda. ¿Cómo se explica o cómo se demuestra quién tuvo responsabilidad en estos daños? Bueno, desde el primer día, por ejemplo, el 7 de mayo, vamos a hablar de la UNAM Managua, el 7 de mayo que se toma en la universidad, y están los videos, las grabaciones, las cámaras incluso de la UNAM Managua, que después en los próximos días las desconectaron y le pusieron pintura negra para que no siguieran grabando, ¿verdad? Entonces, desde el 7 de mayo, por ejemplo, podemos ver un camioncito con un sonido que donde iban algunos elementos que ya están detenidos, casualmente terroristas, que no tienen nada que ver con la universidad, rompen el portón 4 de la UNAM Managua, destruyen el portón 4, el 4 que es peatonal, el que está por el puente, el que está por el puente, sí. Pero el que ahora es peatonal, pero era vehicular antes, sí. que fue durante mucho tiempo la entrada principal. Es correcto, entonces ahora es peatonal nada más. Entonces, rompen ahí, inmediatamente hacen una destrucción en el club universitario, destruyen las bancas que están en el club universitario y lo ponen como tranque en el puente peatonal que une las dos partes del UNAM. Posteriormente se reportaron porque todavía la seguridad interna de la UNAM Managua todavía tenía acceso en los días de mayo. Hasta ya en junio ya no tiene acceso, ya no le permiten a la seguridad interna. Entonces, en esos días saquearon los cajeros bancos, los kioscos de alimentación. O sea, todavía no hay un impacto directo a la universidad, pero es indirecto porque son establecimientos privados, pero que están dentro de la universidad. Luego de eso sacaron a la seguridad, y cuando sacan a la seguridad es cuando matan a un trabajador de una empresa de seguridad privada, luego matan a un joven de la colonia Miguel Bonilla, de los alrededores de la colonia Miguel Bonilla, en uno de los tranques que está por donde es la entrada de la SAI. Entonces, todas esas cosas se dan antes del 13 de julio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Los medios de comunicación, incluso los medios de comunicación como este canal que 100% Noticias, ese medio muestra cómo secuestran vehículos, cómo se roban los vehículos de la UNAM Managua y se los llevan y intentan tomarse la UNI con los vehículos de la UNAM Managua, pero lógicamente los dejan tirados. Se roba un camión de la alcaldía y ese camión luego se encuentra en la UNAM Managua sin nada de motor, solo con el chasis, la estructura metálica, pero nada del motor, se lo habían robado. Todos los vehículos de la UNAM Managua también les robaron sus motores, sus partes, motos, se encontraron talleres de motos para quitar piezas de moto y irla a vender. Se encontraron vehículos de algunas organizaciones internacionales como de la OEA, uno de la Embajada de los Estados Unidos, que eso en su momento la policía lo dijo, y otro de una empresa privada determinada que también la policía en su momento lo informó. ¿Y qué es lo que pasa en el CDI? Las oficinas centrales, y esto lo saben muy bien los trabajadores del Arlensiu, las oficinas centrales sí efectivamente lo tenían como un punto de avituallamiento, tenían alimentos, papel higiénico, un montón de cosas. Pero en el otro galerón, que es un galerón, que ese galerón es solo para los niños del primer nivel, los más chiquitos, ese lo tenían ahí guardando almacenes de bombas molotov, lo tenían como un taller, y había un montón de materiales químicos que tenían ahí. Entonces, cuando se dan los enfrentamientos, seguramente, te estoy diciendo porque calculamos, le prendieron fuego para no encontrar todas las bombas molotov, bombas de contacto que habían ahí. Quiero recordarles que en todos los terrenos de la UNAM Managua se encontraron una gran cantidad de bombas de contacto y bombas molotov. Por ejemplo, intentaron quemar las oficinas que están de optometría y odontología, el pabellón 68, y ahí había la señal que después llegaron los bomberos, lógicamente, ¿verdad? Y ahí encontramos una gran cantidad, o sea, todas las aulas llenas de bombas molotov, un montón de botellas de cerveza, casualmente, botellas de cerveza, vino, ron, llenas de
gasolina, otros materiales químicos y todo eso. Igual en el pabellón en el 66, en el 64 también, 64 y 68 se encontraba una gran cantidad. Si nos vamos al kiosco 3, que está por casualmente el portón que da al Parque de Divina Misericordia, imagínense ustedes que encontramos ahí, además que el polizal está saqueado, porque ahí fue el polizal, ahí encontramos unas grandes cantidades, pero enormes cantidades de cajillas de cerveza y grandes cantidades de botellas de guaro, incluso llenas y otras vacías, y nosotros creemos pues que le llevaban también esas cosas ahí, además de que se encontraron grandes cantidades de alimentos, papel higiénico y todas esas cosas. Entonces, la quema del CDI, lo más probable, porque la policía hizo sus investigaciones, es de que lo queman para que no encuentren toda esa cantidad de elementos químicos que tenían para atacar la población y atacar vehículos y todas esas cosas. Recordemos que los laboratorios de química, sobre todo los estudiantes que son de química, se pueden dar cuenta cuando ingresen, fueron saqueados. Se llevaron todos los materiales químicos que teníamos en la universidad, porque ahí hay un laboratorio de química, se lo llevaron y lo estaban utilizando para hacer bombas de contacto, bombas molotov, los ácidos y todas esas cosas. Igualmente las microempresas, que es una pequeña empresa dentro de UNAM, que es propiedad de la UNAM, que es la de los dueños de los comedores y todas esas cosas, todo eso fue saqueado, se lo robaron, todo se lo habían robado, y todas las afectaciones que hicieron en el Arlenciú, que es las casetas del Arlenciú, que en este caso del internado de las mujeres, pues, que también se les robaron todas las cosas que dejaron las muchachas ahí, y a la infraestructura de los closets y todas esas cosas que también lo dañaron. Entonces, en resumen, desde antes del 13 de diciembre, del 13 de julio que nosotros entráramos, ya había afectaciones a la universidad, ya había el saqueo. Los habitantes de la colonia Miguel Bonilla, por ejemplo, todos saben que ahí hay muchos profesores que trabajan en la UNAM Managua y son de la colonia Miguel Bonilla, y hay muchos trabajadores. Ellos pueden dar fe, y como en su momento se lo dieron a las autoridades universitarias, a las autoridades de la policía, como en camionetas y en vehículos llegaban a traer cosas electrónicas y otras cosas de la universidad, maquinaria de la universidad, y se las llevaban. Hubieron también reportes de los datashow y computadoras portátiles en el mercado oriental, que también se los robaban y los llegaban a vender ahí a algunos tramos del mercado oriental. Y entonces no es un invento nuestro, sino que hay pruebas, hay una población que vive por la UNAM Managua que pudo ver toda esa situación, que también fue asediada porque también no los dejan pasar por ahí, y algunos pocos que los dejan pasar tenían que recorrer grandes trayectos para ir a agarrar a tomar un bus en el momento del secuestro, que fue como 2 meses, si no me equivoco, que duró la UNAM tomada. Si nos vamos a Lupoli, los habitantes alrededor de Lupoli podían llegar a ver, y salían en las redes sociales cómo llegaban vehículos que llegaban a traer las cosas, ahí hasta pupitres, hasta escritorio y pupitres se llevaban en camiones algunas personas. Llegaban unos carros, ahí recuerdo un taxi que le llevaban y montaban computadores y después se las llevaban a otras casas que salían en las redes sociales. Entonces, eso, ¿quiénes lo hicieron? La gente que tenía tomada la universidad. Y ponerle que algunos de ellos no hayan sido parte de eso, pero con el hecho de tener tomada la universidad, ellos permitieron que personas ajenas a la universidad entraran y saquearan la universidad. Por eso han habido algunos sancionados, se les aplicó se organizó una comisión de disciplina superior especial, y han habido algunas personas sancionadas. Se encontraron tanto docentes, trabajadores y estudiantes implicados en todo ese saqueo y destrucción a la universidad. Unos directamente, es decir, cuando hablo directamente es que saquearon la universidad, destruyeron la universidad, estuvieron adentro, y otros indirectamente porque son que promovieron y organizaron y dirigieron desde afuera, lógicamente, la destrucción y el saqueo de la universidad. En la toma de la UNA participaron también docentes y trabajadores administrativos. En la UNAM Managua. En la UNAM Managua. Es correcto, sí. Por eso, por ejemplo, hay videos de algunos profesores que luego salieron en un canal de televisión diciendo, ellos mismos aceptando que tuvieron un nivel de participación en la toma, donde ibas a ver a esos docentes presionando al grupo de clase, y eso te hablo el 7 de mayo, presionando al grupo de clase que salieran con él. Entonces, hay videos que nosotros tenemos en nuestro poder, y en su momento se le presentó a las autoridades, donde el profesor va encabezando y va el grupo de estudiantes protestando y tomándose la universidad y tomando posiciones de algunos portones el 7 de mayo, y posteriormente a eso ellos llegaban un nivel de ayuda, le llaman ellos de ayuda, pero sabemos muy bien que llevaban otras cosas. Por ejemplo, hay un video donde uno de los profesores que le aplicaron una sanción administrativa sale llevando armas hechizas, por ejemplo, dándole a unos estudiantes en el portón 6. Entonces, a nadie se le aplicó una sanción
así por pensar diferente, determinado, sino porque tienen un nivel de implicación en la destrucción y el saqueo de la universidad, que ya lo ha dicho nuestra rectora, que lleva un poco más de 15 millones de dólares son las pérdidas en toda la universidad. Igual en Carazo también. Ok, sí, porque Carazo, en el caso de Carazo, entiendo yo que Carazo prácticamente la destrucción es total. Es total, sí. Un pabellón, ustedes saben que en Jinotepe, el recinto que tenemos en una Managua se divide por segmentos. Entonces, una cuadra, o sea, donde está la Secretaría Académica, por ejemplo, que es la encargada de atender a los estudiantes, ahí se encuentran los laboratorios, le llaman popularmente, se le conoce como el Torreón, ¿verdad? También está el auditorio, sí, ese fue todo fue saqueado. Todo el Torreón fue saqueado y lo utilizaron también como un comando para atacar a la policía, mantener secuestrada a la población de Jinotepe. Entonces, todo ese sector, los estudiantes universitarios que conocieron cómo era el Torreón, todo ese sector fue el que totalmente saqueado, destruido, y aún así todavía dejaron una gran cantidad de basura después de eso. Ok, vamos, hacemos pausa, una nueva pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Luis Andino, el presidente de UNEN. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Luis Andino, el presidente nacional de UNEN. Cuando empieza todo esto, el día 19 de abril, en la mañana, se toman la Universidad Nacional Agraria, ¿verdad? Y entonces se bloquea la carretera norte. Y empieza una voz en ese momento a reclamar representatividad y a desconocer al UNEN. Más tarde las cosas se enredan más y ya no es solamente desconocer al UNEN, sino también desconocer a todas las autoridades en el país. Pero el movimiento que empieza, y que se ha dicho que es un movimiento estudiantil, empieza desconociendo al UNEN y reclamando espacio en UNEN. ¿Cómo funciona la UNEN? Ok. Bueno, primero te quiero decir que desde un principio, desde los problemas de Indio Maíz, que ya nosotros veníamos viendo que había una campaña de desinformación y manipulación, porque incluso recuerda que en las redes sociales estaban funcionando también como medio de desinformación. ¿Se acuerdan tal vez los supuestos secuestros de niños, decapitación de algunas personas que se dan en el campo? Una serie de cosas que al final resultaron ser falsas. Recuerden lo del Indio Maíz, que sacaron unas imágenes también de algunos animalitos quemados y todas esas cosas, que también resultó ser falsa, ¿verdad? Y que el movimiento estudiantil, yo recuerdo como el 15 de abril, ya después del problema de Indio Maíz, nosotros hicimos una marcha grande en favor del medio ambiente, ¿verdad? Y en respaldo al gobierno central, porque también estaba haciendo el esfuerzo el gobierno de calmar el incendio, de eliminar el incendio en la isla, en la reserva Indio Maíz. Entonces, viene lo del 18 de abril, que el 18 de abril recordemos que inicia con una manipulación. Hay un grupo de estudiantes de la UCA y de la UAM, porque ahí no hay ningún estudiante de otra universidad, se apostan en la carretera Masaya, en Camino Oriente, protestando contra las acciones del gobierno, porque supuestamente el gobierno es culpable por el incendio en Indio Maíz. Ahí efectivamente se da un enfrentamiento con jóvenes no universitarios, con jóvenes de los barrios aledaños de ahí, muchos de ellos organizados en la Juventud Sandinista, ¿verdad? Se da un enfrentamiento y esa es la excusa que utilizan estos grupos para después decir en la UCA, porque se van a la UCA, decir que en la UCA han matado a un estudiante universitario. Eso es el 18 de abril. El 19 de abril, que nosotros tenemos casualmente, estamos conmemorando un día más del asesinato a Roberto González, un mártir universitario en la lucha del 6%, que nosotros cancelamos la marcha y hacemos una serie de asambleas en los recintos universitarios. Ese día, el 19, la gente cae víctima de esa manipulación, que supuestamente han matado a un estudiante universitario y se movilizan. Y recuerdo que dirigentes estudiantiles nuestros, ¿verdad?, como de la UCA y todo eso, de la UPOLI, se movilizan solidarizándose con ese estudiante asesinado. Bueno, ese es el momento de la reforma del IN, que la protesta por la reforma del IN ya había pasado lo del Indio Maíz. Entonces, ¿qué sucede ahí? No hay ningún muerto el 18 de abril. El 19 de abril se toman la UPOLI, recuerden bien.
Y a mí me parece Félix Pío Arellano, que salen con una pistola y todo ese es el 19 de abril. ¿Qué inventan ahí? Que hay 2 muertos universitarios. Y que posteriormente sabemos que los muertos no son universitarios y efectivamente se da un muerto, pero un trabajador saliendo del Palí, un trabajador del Palí que lo asesina y otro que muere producto de otro, con un cuchillo, no sé qué cosa ahí, producto de otra situación. Se continúa los enfrentamientos y llegamos al 20 de abril. Pero el 19, espérame, porque, es decir, todos estos son los hechos, lo que el 19 de abril hay 3 muertos. Sí, pero ninguno universitario. 2 civiles y un policía. El policía, y que el policía es asesinado de una bala que sale de Lupoli. Asesinan al policía, ¿verdad? Que yo recuerdo, yo le exijo a las autoridades universitarias de Lupoli que se pronuncien y que digan que no hay ningún muerto universitario y que aclaren por qué matan al policía y sale la bala de la... Ok, pero todos esos son los hechos que vienen ocurriendo y que si nos metemos a eso vamos a hacer una historia larga. Sí. Yo lo que te pregunto es cómo está organizada la UNEM. Okay. Entonces, mira, ¿qué sucede? ¿Por qué entonces ellos quieren e intentan tomarse la UNEM? ¿Por qué? La UNEM es la única organización legalmente constituida gremial que tiene más de 104 años de existencia. Antes nos llamábamos CUN, antes de 1981 nos llamábamos CUN. A partir de 1981 nos pasamos a llamar Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua por la unión del CUN y el CEUCA, cuando el CEUCA existía en la UCA, ¿verdad? Sí, es que el CUN, hay que recordar que el CUN es el Centro Universitario de la Universidad Nacional, en las nacionales, que era en León. Y León y Managua, porque ya estaba también en Managua. Bueno, ya está aquí en Managua porque la UNAM tenía presencia en Managua. Y el CEUCA, que era en la UCA. El Consejo Estudiantil de la UNAM. Entonces, se constituye la UNEM. Al constituirse la UNEM, se crea como la única organización legalmente constituida, y eso nos convierte también en la organización estudiantil latinoamericana más antigua, ¿verdad?, de todo el continente, que a 104 años de existencia, que ya tenemos, el 15 de septiembre, casualmente, estuvimos cumpliendo esos 104 años. Entonces, ¿qué significa? La ley 89 le otorga, en 1990, el estatus al UNEM, de que será también, por ley, la única organización constituida y que representa de manera oficial los intereses de los estudiantes ante las organizaciones de masa, ante las autoridades universitarias, ante el gobierno y a nivel internacional también. Entonces, la UNEM se constituye de la siguiente forma. En un grupo de clases se elige en su seno un representante. Y ese representante es el primer dirigente del UNEM. Después, en la carrera, como tal, se escoge una estructura de un presidente, 2 vicepresidentes y un secretario general. Esa es la representante de la carrera. Si existe escuela, igual. Entonces, después de eso, la facultad, se escoge unos representantes de la facultad. Después del recinto. Y si hay una universidad que tiene más de un recinto, la universidad, después la estructura de la universidad. Una vez que constituidos todos ellos, y todo esto es producto de votos directos, universales y secretos, o sea, todo estudiante... A ver, es decir, en el aula votan los del aula. Es correcto. En la carrera votan todos los que están estudiando en la carrera. Y en la facultad, todos los de la facultad. Y en el recinto, todos los recintos. Y el de la universidad, todos los universidad. Vamos al Ejecutivo Nacional, que es el representante legal, porque la UNEM también tiene el estatus, ¿verdad?, que es una organización legal, legalmente constituida, aprobada su estatuto en la Gaceta el 17 de julio, con la última modificación del 2007, la última modificación, ¿verdad? Y tenemos personería jurídica, por decirlo, y nos rige la oficina de organizaciones sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación, o sea, en base a la ley 147. Sí. Entonces, ¿qué sucede eso? También el Ejecutivo Nacional es electo a nivel nacional, es decir, todos los estudiantes matriculados en estas universidades, que estamos hablando de las 10 universidades, ¿verdad?, pueden participar para ser dirigente estudiantil y también pueden elegir a sus representantes estudiantiles. Es decir, el Ejecutivo Nacional es electo a nivel nacional. Sin embargo, mira bien, nosotros tenemos organización en esas 10 universidades como tal y en todas las estructuras que estoy mencionando. Sin embargo, el estatus de la Ley 89 nos dice que también representamos a todos los estudiantes de la educación superior. Es decir, nosotros también, aunque muchas universidades privadas, sobre todo por las autoridades que existen ahí, no reconocen que nosotros representamos a esos estudiantes, pero por ley nosotros representamos a todos los estudiantes matriculados en la educación superior. Okay, eso dice la Ley 89. Sí, en esas universidades privadas donde no los reconocen o no reconocen al UNEM como representante de los estudiantes, ¿existe otra organización estudiantil? No existe ninguna otra organización estudiantil.
sencillamente lo atienden los estudiantes universitarios. Entonces... Es decir, ahí no hay estudiantes organizados. No hay estudiantes organizados, no hay. En la misma UCA, por ejemplo, no hay estudiantes organizados. Que yo recuerdo que hemos venido haciendo un esfuerzo, desde los presidentes anteriores han pasado, desde la situación que estoy diciendo, el último presidente nacional de la UCA, el último presidente de la UCA y después nacional casualmente fue Yasser Martínez. Desde ese momento no han habido dirigentes estudiantiles en la UCA, pero desde ese momento todos los dirigentes que han pasado por la UNED, desde Yasser por acá, que estamos hablando que son ya 14 y 16 años, han intentado hacer un esfuerzo de organizar el movimiento estudiantil. Por ejemplo, yo asumiendo en el 2016, a mediados del 2016, que yo asumí el Ejecutivo Nacional de la UNED, yo hablé directamente con el rector, el padre Yaque, y hablamos de la posibilidad de organizar el movimiento estudiantil, y donde todos sabemos, y lo saben muy bien nuestros estudiantes, nuestros compañeros, que no son impuestos los dirigentes estudiantiles, son electos los dirigentes estudiantiles, y eso viene en base a la representación de ellos. Ellos mismos son los que participan en las elecciones y pueden ser candidatos y pueden ser electores. También tienen derecho algunos de no participar en nada y también de cuestionar y criticar. ¿Qué te quiero decir? Cuando se inicia en toda esta situación del 19 de abril, lo primero que ellos buscan sencillamente es desestabilizar a nuestro gobierno, al gobierno de este país. Bueno, ya quedó en evidencia todo eso. Entonces, lo primero que tenían que buscar era las dirigencias, el espacio legal del movimiento estudiantil, para luego, lógicamente, porque la ley 89 nos establece a nosotros un espacio político y de gobierno y un poder en las universidades, porque nos establece a nosotros como miembros del gobierno estudiantil. Eso es, hasta en la Constitución se establece el cogobierno en las universidades. Entonces, el que es de UNED es autoridad en la universidad, es decir, son miembros como el rector o el decano del Consejo Universitario, que es el máximo órgano de decisión. Entonces, como saben que vienen elecciones de autoridades, igualmente buscaban tomarse los espacios del movimiento estudiantil para luego posteriormente tomarse los espacios de las autoridades y de esa manera mantener desestabilizado al gobierno o lograr más, con mayor fuerza o fortaleza, el intento de golpe de Estado que en los próximos días ya la población en los posteriores días, ¿no? La población ya se dio cuenta que hubo un intento de golpe de Estado al gobierno de Nicaragua. Ok, pausa nuevamente, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Andino, el presidente nacional de UNED. Evidentemente que sí hubo estudiantes que iniciaron la protesta o empezaron a protestar en los primeros días, ¿no? Y había malestar en las universidades, por lo menos en las universidades miembros del CNU, que resultan ser las universidades afectadas en esta situación, porque pese a que hay varias universidades privadas, en las universidades privadas pues no se ha protestado. Hay unas que han seguido curso normal todos los santos días, ¿no? ¿Esto lleva a replantear a la UNED la forma de trabajo con los estudiantes? Correcto. Bueno, en principio recordemos que los primeros estudiantes que se manifiestan son de las universidades privadas. Yo te decía que los del Indio Maíz, por ejemplo, cuando salen algunos compañeros ambientalistas, que de repente salen un montón de personas ambientalistas, en su mayoría son de la UAN y de la UCA. La UCA efectivamente es miembro del CNU, pero un tiempo para acá la UCA es más privada que otra cosa. Entonces, luego el 18 de abril, cuando se dan las protestas, no hay ningún estudiante de otras universidades. Por ejemplo, las universidades públicas, el ejemplo de las universidades públicas, estamos en la etapa conmemorando un año más de lo que yo te decía, del asesinato a Roberto González, un mártir universitario que cayó en la defensa. Roberto González, que muere en la lucha por el 6% en las puertas del Banco Central. Ahí es correcto. Entonces, estamos en eso. Entonces, el 18 de abril son estudiantes, sobre todo de la UCA, en minoría todavía de la UCA, sino que de la UAN. Nosotros tenemos información como desde la UAN, profesores de la UAN, y el mismo rector, Ernesto Medina, movilizaba a los estudiantes hacia el Camino Oriente para que se manifestaran en contra del gobierno. Posteriormente a eso, cuando se da el enfrentamiento,
se van para la UCA y ahí inicia todo. Luego, los estudiantes que participan, los estudiantes donde está organizado el movimiento estudiantil, es producto de una manipulación. ¿Por qué? Les dicen que han matado a un estudiante universitario y todos nosotros, los jóvenes universitarios, pues se solidarizan con su compañero, con un compañero, sea de qué universidad sea. Entonces, es ahí donde muchos estudiantes universitarios salen, se manifiestan. Tenemos que reconocer que salió una buena parte también de la UNAM Managua. Nosotros estamos en la Casa Nacional de la UNEM, que está tal vez a 1 kilómetro de distancia de la UNAM Managua, porque está en la colonia Miguel Bonilla. Desde el principio nosotros nos pronunciamos en el diálogo, la paz, llamamos a asamblea, ¿verdad? Y no queríamos de que hubieran más muertos ni que se dieran enfrentamientos, que todo lo podíamos resolver por medio del diálogo, por medio del debate, que fuéramos al aula de clase, hiciéramos asamblea, como en efecto el 19 de abril lo hicimos asamblea también. Sin embargo, ahí donde viene lo que vos me estabas planteando, muchos de ellos protestaron en contra de UNEM. ¿Por qué protestan? Porque supuestamente un grupo de estudiantes, y eso es parte de la manipulación, dicen que los dirigentes estudiantiles los han dejado morir, que ellos no lo representan porque estos dirigentes estudiantiles no estuvieron con ellos y que no fueron parte. Seguramente algunos compañeros querían de que nosotros hiciéramos un llamado para protestar en contra de un gobierno, del gobierno, ¿verdad? O nos manifestáramos ahí. No lo hicimos porque nosotros, sencillamente, los estudiantes en su momento están divididos. Una parte está diciendo de que, bueno, hay que respaldar al gobierno, hay que aceptar, porque hay una gran parte de los estudiantes universitarios que respaldan al gobierno, son sandinistas como tal, y dicen ellos pues que hay una manipulación. Y otra parte está diciendo hay que protestar, hay que salir porque nos han matado a un estudiante universitario. Entonces, a raíz de eso, nosotros hacemos un llamado, y lo pueden ver en nuestras páginas oficiales, que vamos al debate, hagamos un diálogo, hagamos una asamblea, y como en efecto lo hicimos las asambleas, y de que la UNEM no va a manifestarse como tal, porque vamos a pedir una explicación y nos vamos a reunir con las personas de la jefatura de la policía, con los agentes del gobierno también para explicación, porque hay una serie de desinformación en las redes sociales como tal. Entonces nosotros hacemos el llamado a la paz. Nosotros hemos venido trabajando en medio de las dificultades que naturalmente ha habido en todas las universidades. Hemos venido trabajando para que los estudiantes universitarios se sientan representados, pero como los digo y lo sigo insistiendo, son los mismos estudiantes los que deciden quiénes son sus representantes estudiantiles. Sobre todo ellos pueden saber de que nadie le ha impuesto dirigentes estudiantiles. Las elecciones del UNEM, como lo dije en muchas ocasiones, se dieron el 2016. Yo resulté electo, efectivamente hubo una única fórmula, porque hasta eso ha sido cuestionada, que era una única fórmula. ¿Y qué es lo que pasó? Éramos 2 candidatos, sencillamente nos pusimos de acuerdo y salió la única fórmula. Y así se pueden poner de acuerdo en otras universidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada 3 años se dan elecciones del UNEM, ¿verdad? Entonces, las elecciones en su momento se van a venir y se van a dar. Y yo lo dije, si algunos están interesados, porque hay intereses de algunos compañeros que quieren ser representantes del UNEM, ellos se pueden organizar, cumplen los requisitos según nuestros estatutos y participan en el proceso electoral. Cualquiera puede ser candidato para estar con tal de estar matriculado en las universidades, miembros del CNU. Pueden ser. No importa su filiación, no importa su forma de pensamiento, si es budista, si es cristiano. Es correcto, porque ese es otro punto. La UNEM es una organización apolítica. Lo que la diferencia es de que como representamos una gran cantidad de estudiantes, ahí representamos a todos. Sandinistas, no sandinistas, liberales, sin credo religioso, con diferencias ideológicas, diferencias incluso de sexo, raza y todo eso. Entonces cualquiera puede ser parte de ese proceso. Pero también el hecho personal de que un dirigente de la UNEM sea sandinista también no implica de que la organización es sandinista. Por ejemplo, yo he sido claro, y todos los que me conocen a mí saben de que mi alineación política, yo soy militante de un partido determinado, en este caso el Frente Sandinista, y tengo el derecho, como cualquiera, de hacerlo, pero no significa que la UNEM sea sandinista. Por ejemplo, yo le decía en un canal de televisión, que me diga un estudiante universitario, si algún dirigente de la UNEM a todos los niveles, que le resolvió un problema académico, legal, un problema de la beca, le preguntó, a ver, ¿de qué partido político sos? O que nos diga, porque también dice que hemos violentado la autonomía, que nos diga un profesor o trabajador administrativo, si llegan a pedir trabajo a la universidad y se le ha dado trabajo a la universidad,
que le digan si le preguntan si son de un partido político determinado. ¿La UNEN tiene que ver con las contrataciones? No, es que cuando hablo de la autonomía, porque también se hablaba de autonomía, que se ha violentado la autonomía universitaria, y la autonomía universitaria es clara en ese asunto. Son facultades de las autoridades universitarias quienes contratan y todo eso. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, pero yo lo ponía como ejemplo, pues, porque también han habido algunos docentes y trabajadores administrativos que han cuestionado eso, que nos pregunten si han metido y le han preguntado si alguien lo ha contratado en la universidad, te hablo de las autoridades, que pregunten si tiene, le han preguntado por su ideología política. Entonces, en el caso nuestro, que nosotros sí tenemos que ver con las becas, por ejemplo, porque eso es por ley, por reglamento, sí tenemos, nosotros formamos parte de las comisiones de becas, y además que somos parte del gobierno universitario, que nos pregunten, nos digan, un estudiante, quien sea, o incluso estos compañeros que han sido parte de este grupo de la alianza cívica, que no tiene nada de cívico, que nos diga si se le ha dicho y se le ha preguntado, a ver, de qué partido político son, para que te apoyemos en una beca como tal, porque sí son facultades nuestras en ese caso. Mira, para mí la universidad es el centro de pensamiento, es decir, de evolución, revolución. En los 80 se decía que sin una juventud dispuesta al sacrificio no había revolución, y era de ahí, de la secundaria, en aquellos años, y especialmente de la universidad. Si nos vamos más para atrás, son los estudiantes universitarios los que participan más activamente en el derrocamiento de la dictadura de Somoza. Evidentemente es el centro de pensamiento, porque es decir, conoces la ciencia, y la ciencia te da luz para pensar, para tomar decisiones y para hacer planteamientos, ¿no? Eso es la universidad, es decir, es la universalidad de ideas. Es la universalidad de ideas, efectivamente, ¿verdad? Y además de tomar acciones, pues es decir, uno empieza ya a tomar acciones que tienen que ver con el compromiso de uno con la vida, ¿no? Por eso te preguntaba yo qué van a hacer como UNEN, pues, porque es decir, la UNEN tiene que de alguna manera volver a ser la representante de todos los estudiantes, es decir, que los estudiantes sean o crean que esa es su organización. Sí, efectivamente, como lo hemos venido diciendo, somos firmes defensores de la libertad de cátedra, libertad de expresión en la universidad, y eso no se podrá detener. Como le dije antes, no se limita a una persona por pensar diferente, al contrario, en la universidad eso es lo que se tiene que promover. Se tiene que promover el debate de ideas, la batalla de ideas. El profesor tiene pongamos así, el deber de promover en sus estudiantes que piensen diferente, que hagan un debate como tal, y en varios temas de la vida nacional, pública, política y de cualquier otro índole. De tal manera que la UNEN también va a mantenerse en la postura histórica que siempre lo hemos venido arrastrando después de 104 años, de que tiene que haber en su seno el debate de ideas. Por ejemplo, yo lo dije en una radio, ahorita mismo la UNEN como tal, sus miembros no es cierto que militan todos en un partido político determinado. Tenemos dirigentes estudiantiles de otros departamentos, por ejemplo, de que casualmente son militantes de otro partido político o son, como se le llama en el ámbito político, opositores al Frente Sandinista como tal. Y sin embargo nos reunimos en los consejos nacionales de la UNEN, hacemos debate y hablamos de política, pero tomamos una decisión que más le conviene a la organización estudiantil. Vendrán elecciones, el próximo año se darán elecciones del movimiento estudiantil. Yo invito a todos los que quieran participar. Cada 3 años es la nacional. En todos los recintos. Porque, es decir, a ver, en los recintos se elige cada año, ¿no? No, cada 3 años. Ahora es general para todos los cargos del UNEN, a excepción del presidente del grupo. Ajá, por eso, porque en la aula, es decir... Es cada semestre. Cada semestre. Okay, entonces, según nuestro reglamento, en el aula de clase, el presidente del grupo se elige cada semestre, pero de carrera hasta el superior, cada 3 años es la elección. Entonces, ahorita, casualmente, algunos ya acaban de ser electos, otros fueron, hablando de recinto y facultades, el año pasado, otros antes de esta situación de crisis ya estaban electos. Entonces, pero en el caso del Ejecutivo Nacional, que es mediáticamente el más importante, el que genera más polémica, por ejemplo, el próximo año vienen elecciones,
y lo hemos dicho, y todos los estudiantes se pueden organizar, pueden participar, tanto también que yo sé que el próximo año también son elecciones de facultades y recintos en la UNAM Managua, por ejemplo, la UNAM Managua, que es la más grande, de igual manera cualquiera puede participar. Y hacer el esfuerzo que esta organización estudiantil, a pesar de todas las dificultades que han habido, a pesar del intento de muchos años, porque no es la primera vez, desde hace muchos años el intento de desaparecerla, se irá manteniéndose como tal, no será así de balde 104 años que desaparezcan como tal, vendrán otras generaciones de dirigentes estudiantiles y tendrán ellos la responsabilidad de mantener la organización como tal, fortalecerla o debilitarla o destruirla como tal. En mi caso, ¿verdad?, que yo lo he venido diciendo, vamos a asegurar los procesos electorales que sean transparentes, los que quieran participar como tal se pueden, y no van a competir contra mí, porque efectivamente no existe reelección en los cargos, porque hasta esa situación se ha malinterpretado, se ha manipulado. Hasta en el 2016 era otro presidente nacional, compañero de la UNI casualmente, entonces yo asumí, al final me sacan como que tengo tantos años de estar en el Ejecutivo Nacional. Efectivamente he estado, desde que entré a la universidad, he estado alrededor del movimiento estudiantil, me ha gustado el movimiento estudiantil, he apoyado a dirigentes estudiantiles anteriores, ¿verdad? Y hoy en día me toca a mí la responsabilidad de representar la organización a nivel nacional, que la UNED no es una sola persona, la UNED son todos los estudiantes matriculados en la educación superior, y también es una gran cantidad, somos alrededor de 1.200 dirigentes estudiantiles a nivel nacional, representamos 115.000 estudiantes de los 200.000 estudiantes, representamos los 200.000, pero estamos organizados en 115.000 estudiantes, que son las 10 universidades que te menciono del CNU. De tal manera, estimados camaradas y audiencia que me está viendo, el movimiento estudiantil estará en un proceso de renovación, evidentemente renovación de sus caras, de sus cuadros, de la forma de actuar, porque el contexto y el tiempo también exige, lógicamente, que haya una renovación. El movimiento estudiantil se mantendrá siempre firme en la defensa de los derechos e intereses de todos los estudiantes universitarios matriculados en la educación superior, y sobre todo en las universidades miembros del CNU. Okay. También recordarles que por ley también nosotros somos miembros del Consejo Nacional de Universidades del CNU. Sí, del CNU, que decíamos ahí al principio del programa. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros en el programa, en esta edición. Sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.